Una vez que ya nosotros hemos definido lo que son nuestros puntos de fuga, nos queda entonces pendiente de definir lo que son nuestros puntos de distancia o nuestros puntos medidores. Antes, cuando teníamos que colocar los puntos de distancia, estábamos claros que nosotros colocábamos el punto de distancia hacia el lado que teníamos más espacio o hacia el lado donde podíamos trabajar. Con la perspectiva a dos puntos de fuga, ambos lados están ocupados por los puntos de fuga que controlan cada una de esas caras. En este caso, se nos generan entonces dos puntos medidores, pero la posición del punto medidor con relación al punto de fuga va a ser inversa, es decir, si el punto de fuga derecho está a este lado, mi punto medidor quedará hacia el lado izquierdo. Si el punto de fuga es el del lado izquierdo, mi punto de distancia o punto medidor va a quedar en el lado derecho. Entonces la información que se me va a producir para poder buscar el punto medidor va a ser inversa con relación a la información del punto de fuga que tengo. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo yo coloco mi punto de distancia? ¿Cómo yo lo pongo en la planta y no confundo en el camino la información? Un método muy preciso para hacerlo es hacerlo vía compás. Es decir, si yo tengo un compás que me lo permite, yo agarro, en este caso mi punto de fuga izquierdo, agarro mi compás aquí y tiro una circunferencia con un radio que sea esto, es decir, que sea esto, ¿no? Al hacer esto, lo que va a suceder es que yo voy a tener un arco y ese arco me va a dar a mí una distancia que me va a llegar como por aquí. ¿Bien? Pero debemos recordar fácilmente que esta figura que se nos ha creado a nosotros es un triángulo rectángulo y que esto es un cateto y que esto también es un cateto, por ende esto es una hipotenusa. Quiere decir que da lo mismo que yo traiga mi compás y yo lo traiga de aquí a aquí, o que yo mida esta línea que está aquí, o sea esta distancia que se me ha generado aquí, esta distancia que hay aquí, y yo ponga esta distancia acá en el plano de cuadro, de tal forma que mi primer punto medidor va a ser tan grande como mi distancia del PV al punto de fuga izquierdo. Es decir, yo voy a tener mi distancia aquí. Esta distancia pasa acá y entonces esto me va a definir a mí mi punto de distancia izquierdo o punto medidor izquierdo. Lo mismo va a pasar con el punto medidor derecho. O sea, yo vengo, si lo quiero hacer con compás, lo hago con mi compás y donde me tire como quien dice, la circunferencia, pues ahí me va a generar mi distancia, pero también mi distancia es lo mismo que hay del punto de fuga a el observador. Lo que hay aquí, entonces es lo mismo que va a haber aquí y eso me va a generar a mí el punto de distancia derecho o el punto medidor derecho. Bien, entonces es un poco complejo, pero al final me da toda la información que yo necesito para poder comenzar a construir mi perspectiva de dos puntos de fuga. Ahora vamos a ver la información de distancia en la planta, la cual debemos utilizar como referencia para poder comenzar a construir nuestra perspectiva. Porque ojo, nosotros vimos nuestra planta, ya sabemos las medidas que tenemos de ancho y de profundidad. Ahora necesitamos, como quien dice, verificarlas en nuestro análisis angular para estar claros dónde parte cada una de las distancias. Porque eventualmente cuando comencemos a desarrollar la perspectiva vamos a identificarlas directamente con los datos de D1, D2 y D3
y necesitamos estar claros, saber qué cosas son ancho y qué cosas son profundidad. Al nosotros tener la perspectiva de nosotros colocado en esta posición, tenemos que tomar en cuenta que es como si yo estuviera viendo mi perspectiva de frente, siendo el frente este lado. Es decir, esto es mi frente de la perspectiva, es mi vista frontal. Quiere decir que todo lo que suceda aquí, en este eje o en estas líneas paralelas, tanto aquí como aquí, me controlan el ancho, mientras que todo lo que sucede en el eje contrario me controla la profundidad. Entonces hay que ubicar dos medidas que son importantes. La primera es el ancho que hay del punto A al punto F, que para nosotros va a ser el de 2. O sea, ancho. Esto también es ancho, porque nos controla el ancho, mientras que todo lo que está en este sentido es profundidad. Entonces aquí yo tengo un de 2 que es ancho. Yo tengo del punto 1 al C, tengo otra distancia. Esta distancia va a ser el de 1, que también es un ancho. Y luego pues yo tengo la distancia CD, que es profundidad, que en este caso va a ser la distancia de 3. Que recuerdan, en la planta al principio estaban descritas de esa forma, de tal manera que yo pudiera entender qué distancias van a ser anchos, qué distancias van a ser profundidad. Esto es importante porque antes veíamos la perspectiva recta, ya sabíamos todo lo que era ancho estaba de frente, todo lo que era profundidad estaba hacia los lados. Pero una perspectiva a 2 puntos de fuga, como la planta está girada a 45 grados, puede ser que no tengamos muy claro lo que está sucediendo de frente, que controla el ancho, y puede bien que no sepamos lo que está pasando de lado, lo que controla la profundidad. Pues la manera más fácil de entenderlo es como que este lado, esta esquina de aquí, es el frente, y que a partir de aquí todas las medidas que yo maneje paralelas van a ser de ancho, mientras que las perpendiculares van a ser de profundidad. Eso es muy importante porque nos da parámetros para poder comenzar a desarrollar el ambiente de la perspectiva o el escenario final de esa perspectiva. Y es a lo que le tenemos que prestar mucha atención a la hora de pasar la información.